los participantes. La verdad es que no terminaría, es por eso que comencé mi mensaje primeramente agradeciendo a todos los danzantes, a todos los coros, a todos los que hoy se dieron cita para participar. Pero como le dijo mi compañero, más allá de vivir una fiesta y de disfrutar todo lo que apenas vamos a vivir, yo creo que esto que nos sirva de conciencia y de compromiso. ¿Para qué? Para que realmente cada uno podamos hacer conciencia en que no debemos avergonzarnos, en que tenemos que seguir fortaleciendo las raíces que nos dan identidad. Me siento muy contenta de saludar a las mujeres, grandes mujeres que hoy nos acompañan, mujeres dignas y orgullosas de sus raíces. Martina, gracias, una gran mujer aquí también de comunidad. Gracias por acompañarnos, por estar aquí. Y a todas nosotras las mujeres, porque sin duda somos grandes, y grandes también de corazón. Señoras y señores, muy buenos días nuevamente. Quiero agradecer a nuestro gobernador Ricardo Gallardo Cardona, licenciado Juan Carlos sea portavoz, donde le mandamos nuestro agradecimiento por haber elegido a nuestro municipio de Axtla como sede de esta conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, de los pueblos originarios. Nos sentimos pues muy contentos, muy honrados por habernos tomado en cuenta. Para nuestro municipio es un honor ser partícipes de estas celebraciones, porque Axtla es una tierra orgullosamente indígena, donde nuestras lenguas, nuestras danzas, nuestra música, nuestras tradiciones y nuestra forma de entender la vida siguen presente en cada comunidad, en las 68 comunidades de Axtla de Terrazas, sin duda, y es lo que forma parte de nuestra identidad. Esta celebración es muy importante recordarles que tiene un significado especial en este año, porque está dedicada a la juventud indígena, y es ahí donde se centra mi mensaje tan sencillo. Las generaciones venideras ciertamente tienen un compromiso y una responsabilidad en que esto prevalezca en un futuro. Pero todos nosotros tenemos una responsabilidad, un gran compromiso hoy, en el presente, en que esas generaciones realmente continúen, que no se pierda todas estas costumbres, toda nuestra cultura, y ahí entra el trabajo de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y en qué nos seguimos comprometiendo? Para que nuestros hijos, para que nuestros nietos, si Dios nos permite verlos, puedan continuar en este mismo camino. Hoy tenemos un ejemplo que nos llena de esperanza, y es aquí, en la localidad de Choloco. Tenemos un grupito que hoy va a participar, que nos va a deleitar con su participación, que es una danza de las varitas de niñas y niños aquí en Choloco, que me enteré que por ahí ya estaban muy tristes y se estaban alejando un poquito. Hoy con este evento, que seguimos agradeciendo, por eso es que hay muchas razones por las cuales hoy como presidenta, como gobierno municipal, estamos contentos, porque todo esto va a tener un mejor resultado. Estoy segura que van a seguir prendiendo esta llama de lo que es nuestra cultura. Como ayuntamiento tenemos la convicción de preservar nuestra riqueza, y es una responsabilidad sin duda compartida, como ya lo comenté. Es por ello que desde el gobierno municipal seguiremos impulsando acciones, seguiremos participando y haciendo todo lo que nos corresponda para que nuestras lenguas originarias se sigan
fortaleciendo. Quiero felicitar nuevamente a todos y a todas por estar aquí. Sigamos trabajando unidos de la mano para que nuestras raíces florezcan cada día con más fuerza y para que esas futuras generaciones de las que siempre hablamos y a las que siempre les estamos dejando la responsabilidad, pues encuentren motivos para sentirse orgullosos y orgullosas de ser indígenas, pero sobre todo de ser parte de esta gran tierra llamada Axtla de Terrazas. Muchísimas gracias a todos y a todas. Sean bienvenidos, bienvenidas, y que vivan nuestros pueblos indígenas, que vivan nuestros pueblos originarios, que viva Choloco, que viva Axtla, que viva San Luis Potosí. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Gracias. Muchísimas gracias a nuestra anfitriona de esta mañana por este emotivo mensaje. Escuchemos la participación de la licenciada Bernarda Reyes Hernández, directora del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Fuertes los aplausos. Ulen kulvela balokate he Xoloco, Putati, Ujapiame y Huilevi, Asheshi, Ataesho, Vintalab, Abateje, Quitehuameca y Tabilabi. Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradezco enormemente a Xoloco por abrirnos las puertas para poder hacer en un día tan importante la demostración de lo que implican nuestros usos y costumbres. Quiero compartirles que esta mañana, para todos los que somos originarios, es un día emblemático y compartirles que es un día para hacer reflexión. Por ello quiero decirles que sean bienvenidos y bienvenidas a esta tierra sagrada. Primeramente, quiero agradecer de todo corazón a nuestro gobernador, un gran aliado de los pueblos originarios que en cada visita nos demuestra su cariño y compromiso. Pero hoy en Xoloco, en el lugar en que la lengua náhuatl significa lugar de peces, sin duda alguna, hemos sido bienvenidos y libres como cada uno de los pececitos que muy emblemáticamente representa esta comunidad. Señor comisariado, muchas gracias por su apoyo. Gracias porque su comunidad se ha volcado en ser anfitriones desde largos días y meses que vienen preparándose para recibirnos a todos los integrantes de su comitiva, a todas las autoridades, a todos los vecinos que hicieron posible que el día de hoy estuviéramos aquí. Quiero agradecer también la gran coordinación con el secretario de Cultura, el profesor Juan Carlos Torres Cedillo, por ayudarnos a darle a esta fecha la importancia y la dignidad que merecen nuestros pueblos originarios. De la misma manera, mi sincero agradecimiento por su cooperación institucional y todo su apoyo a nuestra presidenta municipal, contadora Clara María Castro. Muchas gracias. Gracias, presidenta, por abrirnos las puertas y por caminar de la mano con los pueblos originarios. Al secretario de Economía, Mario García Valdés, gracias por acompañarnos siempre. Gracias también a las autoridades comunitarias y a todos los habitantes de esta hermosa localidad Xoloco. Gracias a quienes nos acompañan desde el Congreso del Estado, diputadas Roxana y Griselda Sánchez López. Gracias. Quiero extender también un agradecimiento muy especial al director de Asuntos Indígenas de este municipio,
todas las palabras de la presidenta, que ha hecho este trabajo con mucho cariño y con mucha tenacidad por hacer posible este evento. Gracias a todos los servidores y servidoras públicas, a los funcionarios que se suman el día de hoy a este evento. Muchas gracias por atender la invitación y quienes en sus manos está la atención de los pueblos originarios. Quiero también agradecer a la voz de los pueblos originarios en la observancia de la política pública, a los consejeros y las consejeras del instituto. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos a los y las directores de los diferentes municipios. Bien, amigos y amigas, hoy nos reunimos con el corazón lleno de orgullo para celebrar lo que somos, nuestra historia, nuestras raíces y el latido más fuerte de nuestra mañana, nuestra juventud indígena. El lema que enmarca esta conmemoración a nivel mundial nos invita a reflexionar sobre el papel crucial que las y los jóvenes desempeñan en la construcción de un mundo más justo y, por supuesto, sostenible. Y es verdad, hoy miramos a nuestras y nuestros jóvenes y vemos el futuro movimiento. Ustedes, jóvenes indígenas de los diversos pueblos Tenec, Náhuatl y Xiyuy, están al frente de la defensa de la tierra, de la acción por el clima y de la lucha por la justicia social. Ustedes son el futuro de nuestros pueblos. Ustedes son el presente que ya está transformando la realidad. Venimos de una larga cadena de resistencia. Es por ello que hoy conmemoramos en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, quienes ofrendaron sus vidas por estas largas luchas y hacer posible la visibilización de los diversos pueblos indígenas en el mundo. La resistencia y dignidad que nuestras abuelas y abuelos tejieron con la tierra, con el agua y con el viento. Cada palabra que pronunciamos en nuestra lengua materna, cada danza, cada bordado y cada costumbre son un tesoro vivo que nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos. La cultura no es tan solo el pasado, es la armadura con la que caminamos hoy. Por eso, desde el gobierno del Estado, y como lo ha informado y lo ha instruido nuestro gobernador Ricardo Gallardo Cardona, seguimos trabajando las 27 dependencias que de manera transversal tienen que atender a los pueblos originarios y en coordinación con el Congreso del Estado, desde su comisión, así como desde el Poder Judicial, desde la Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas. Quiero compartirles que seguimos trabajando para que esa dignidad se traduzca en un verdadero bienestar. Más de 360,000 personas en comunidades indígenas han sido beneficiadas mediante distintos programas sociales, obras de infraestructuras y apoyos directos a los pueblos originarios. Quiero compartirles que también somos autocríticos. Sabemos que no es suficiente, pero la tarea es ardua. La instrucción es precisa, que cada día salgamos al campo y atendamos a nuestras hermanas y hermanos de nuestros pueblos originarios. La instrucción de nuestro gobernador ha sido clara para que todas las dependencias trabajen cerca de nuestras comunidades. Llevemos la atención prioritaria a donde más se necesita, escuchar sus voces y atenderles, desde las niñas y los niños más pequeños hasta nuestras abuelas y abuelos, guardianes de nuestra sabiduría. Hermanas y hermanos en Xoloco, de Axtla de Terrazas y de todo el estado potosino que hoy nos acompaña. Seguimos luchando, como lo hemos hecho siempre, con unidad, con orgullo, para preservar nuestra identidad, nuestra autonomía, nuestro territorio, nuestros recursos naturales y nuestro medio ambiente. Compartirles que se vienen cosas interesantes. Se viene la reforma a la Ley General del artículo 2. Y en esta ocasión, la especialidad para la atención de los pueblos originarios será de manera oficiosa. Por ello celebramos esta tan importante reforma que va a dignificar a los pueblos indígenas, puesto que la especificidad, la visión de nuestros pueblos originarios deberá ser atendida tal cual al pie de la letra.
Sigamos construyendo juntos y juntas un San Luis Potosí y una comunidad indígena sin límites. Que vivan nuestros pueblos originarios, que viva el pueblo náhuatl, que viva el pueblo Tenec y el pueblo Xiu, que viva Xoloco, que viva Axtla de Terrazas. Arriba los pueblos indígenas.